Tercero, la primera presentación de este seminario se titula Herramienta APP para Innovación de Infraestructura Educativa en Colombia. Estará a cargo del doctor Clemente del Valle Borraes, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN. Es economista de la Universidad de los Andes y magíster en Economía de la Universidad de los Andes y de London School of Economics. Trabajó por más de 14 años en el Grupo Banco Mundial en la dirección y coordinación de grupos de expertos en manejo de deuda y desarrollo de mercados de capital con cobertura global. También se desempeñó en Colombia como superintendente de valores, director de crédito público en el Ministerio de Hacienda, viceministro de Desarrollo Económico y director de banca de inversión en la Corporación Financiera del Valle. Damos la palabra al doctor Clemente del Valle Borraes. Bueno, buenos días. Para mí es un placer estar acá, en esta universidad, que realmente ha sido un foro importante para muchas de las ideas novedosas que ha lanzado el país y que ha lanzado este gobierno, y por eso me parece que es un excelente sitio para estar lanzando también esta iniciativa que ha sido liderada por la ministra, que tengo que reconocer que tiene mucho valor y visión, porque realmente este programa lo que incorpora es una gran visión del sector educativo. Esto simplemente es un mecanismo, es un medio para ayudar a hacer más eficiente esa visión, y por eso pues para nosotros ha sido un placer trabajar con este ministerio liderado por la ministra Gina. Un reconocimiento a otras personas que están acá, particularmente nuestros conferencistas internacionales que van a compartir con ustedes algunas de las experiencias, particularmente la de Brasil e Inglaterra, que son dos experiencias muy interesantes de cómo mecanismos de ingeniería financiera, de estructuras nuevas, de contratación nueva, permiten eficiencias grandes en la parte fiscal que permite llevar a cabo programas ambiciosos. Yo voy a contarles un poco sobre APPs, porque me parece que es bueno, dado que este es el punto de arranque de este programa, es el concepto de APP. Me parece bueno que conozcan un poco cuál ha sido la visión que ha tenido el gobierno de Colombia alrededor del esquema. El tema en Colombia realmente surge alrededor del tema de la infraestructura. Ese ha sido como el foco principal de cómo utilizar la infraestructura. Cuando uno ve esta gráfica, aquí ven simplemente cifras de lo que han sido, digamos, las grandes necesidades que hay a nivel mundial en términos de necesidades de infraestructura, cuánto han sido, digamos, las inversiones que han venido haciendo las diferentes regiones del mundo, países desarrollados y países en desarrollo, donde claramente América Latina ha estado un poco por debajo de la mayor parte de las regiones del mundo en términos de sus inversiones en infraestructura. Colombia particularmente hasta hace muy poco era una de las tal vez más bajas en ese tipo de inversiones, y por eso tenía los indicadores más bajos de productividad generados por cuenta del tema de la infraestructura. Lo otro que es interesante es ver la diferencia, por ejemplo, entre el mundo desarrollado, particularmente Inglaterra o Canadá, Australia, que han sido líderes en el tema de APPs, con la experiencia de América Latina en el tema de APPs. Y aquí en esta gráfica lo ven, mientras el mundo desarrollado, bien interesante, el esquema APP lo impulsaron en precisamente infraestructura social, como lo ven acá. Aquí está el caso del Reino Unido, digamos, donde ustedes ven que la mayor parte de las inversiones que se han hecho en APP, es esta zona gris oscura, ha sido precisamente en temas de infraestructura social, mientras que la infraestructura de transporte, que es la amarilla, ha sido relativamente baja, en parte el resultado de una infraestructura de transporte relativamente bien atendida por vía de la obra pública, y donde los retos grandes en términos de necesidades y donde se quiso innovar precisamente fue en el campo de la infraestructura social. En el caso, cuando ustedes miran el caso de América Latina, la situación es bastante diferente. Donde realmente ha habido una utilización importante en la infraestructura ha sido en el tema del transporte, y hasta ahora están empezando a darse los primeros pinitos de inversiones usando APP en infraestructura social. Este es el
caso también de Asia. Entonces, los países en desarrollo realmente, donde sus principales y hay tal vez su más urgente necesidad era la infraestructura física de transporte, fue donde se enfocó la mayor parte de esas inversiones. En el caso de Colombia, yo creo que la situación era muy similar a la de la mayor parte de América Latina. El tema de infraestructura de transporte era tal vez su principal cuello de botella a nivel más inmediato, y por eso el gobierno y el gobierno del presidente Santos pues se puso como gran meta hacer una revolución en el tema de la infraestructura de transporte como gran punto de arranque, porque el atraso era tan alto que era necesario hacer unas enormes inversiones que no era fácil poderlas realizar con limitaciones presupuestales y con, digamos, con un modelo y con los modelos anteriores que habíamos tenido de participación privada, de concesiones, que como ustedes saben habían tenido muy malos resultados porque no se habían realmente alineado adecuadamente los intereses del privado y el público. Entonces nuestras experiencias en transporte, particularmente de la década de los 90 y parte de la década pasada, fue bastante negativa. No se lograron las inversiones y por el contrario se generaron problemas muy serios de desalineación de intereses que terminaron en algunos casos extremos en temas de corrupción y robo de grandes montos de recursos que habían sido invertidos en infraestructura. Entonces Colombia decide replantearse el modelo, decide replantearse cómo realmente traer al sector privado de una forma eficiente y alineando realmente los intereses del público y el privado. Y ahí es donde nace el gran programa de la 4G, que es realmente nuestro primer gran piloto, y gran piloto porque realmente es el programa más grande a nivel de países emergentes en el mundo hoy en concesiones de carreteras a nivel global, y por eso, digamos, nos sentimos muy orgullosos de la evolución de ese programa. Aquí está simplemente las grandes cifras de esto, pero estamos hablando de más de 60 billones de pesos de movilización, cuando un país que en las últimas décadas no había movilizado más de 8 billones del sector privado para infraestructura, lograr pasar a 60 billones realmente es un salto de un tamaño que realmente este país nunca se había puesto metas tan ambiciosas como esta. ¿Y qué es lo interesante que es, digamos, las lecciones que sacamos de ese proceso? Porque yo creo que ese es un proceso que ya está muy avanzado, llevamos cerca de 6 años en su proceso, tanto de diseño, conceptualización e implementación. Hoy se han adjudicado 30 concesiones, que es casi 2/3 partes del programa. Se han financiado 3 en términos de cierre financieros, pero ya las próximas 5 de la primera hora deben estar cerrando en las próximas semanas, lo cual ya muestra, digamos, ya unos resultados muy concretos en eso. Pero las lecciones que sacamos de ese proceso y que fueron y han sido importantes y van a ser importantes en la conceptualización del programa APPs para educación, pues son las siguientes. Por un lado, y creo que es bien importante, el tema de un programa, digamos, de no hacer, digamos, de estos desarrollos simplemente haciendo operaciones puntuales pequeñas, aunque pues no digo que eso no se puede hacer, pero simplemente creo que el impacto de poder realmente traer este tipo de modalidades, de capturar la mayor parte de estos, digamos, de las eficiencias que se logran a través de esquemas de APPs, se logran cuando se arman unos programas ambiciosos, digamos. En ese sentido, el tamaño del programa es importante, porque el tamaño del programa atrae atención y atrae la atención de inversionistas, la atención de la banca, la atención de otros proveedores de servicios. Cuando se hacen proyectos muy chiquitos o proyectos individuales es más difícil realmente atraer. En el caso de la 4G pues logramos atraer la atención de la mayor parte de los países del mundo que estaban involucrados en temas de infraestructura de transporte, logramos atraer la atención de la banca internacional, del mercado de capitales, o sea que hemos logrado de alguna manera atraer a todos los jugadores que son necesarios para realmente lograr las eficiencias que se necesitan. Muy importante en todo este diseño, y yo creo que en eso el gobierno nacional lo ha hecho muy bien, fue el análisis de la distribución de riesgos. Estos programas de APPs es clave la distribución de riesgos. ¿Qué riesgos se le traslada al privado y qué riesgos retiene el gobierno? Equivocarse en eso, como ha pasado en muchos países y nos ha pasado a nosotros en el pasado,
tratar de trasladarle al privado demasiados riesgos, lo único que puede llevar en algún momento es a que no haya participaciones o que haya la participación de las instituciones que uno no quiere. Entonces, en ese sentido, saber trasladar adecuadamente los riesgos es fundamental. Uno de los temas grandes ha sido el tema de los predios, el tema de las licencias, que son temas que tradicionalmente el Estado tiene una competencia mucho mayor y mucha mayor capacidad de gestión de alguna manera en garantizar, y por eso es un riesgo que por lo menos debe ser compartido, que es el modelo que tenemos en el caso de la 4G, y por eso pues es interesante cuál ha sido la evolución en eso, mientras que los riesgos de construcción o los riesgos de operación son riesgos que claramente están en capacidad del privado asumir. El tema de las olas que decía la ministra también es algo que aprendimos del modelo de la 4G. Obviamente a mí me hubiera gustado que hayan sido más olas en el caso de la 4G, porque pues realmente terminaron siendo unas olas muy concentradas, porque tenemos casi que una ola de las primeras 9 y las otras 21 vienen casi que todas seguidas en la misma hora, lo cual nos pone a todos los que estamos involucrados y responsables de la financiación del programa en una mayor presión, digamos un estrés más grande por tratar de lograrlo. Obviamente si uno lo puede hacer en olas secuenciales, no totalmente con algún desplazamiento, da suficiente tiempo para aprender de las lecciones de la primera, ajustar y seguir con la segunda. Entonces ese digamos es el concepto que tiene las olas, que me parece que es un concepto del cual tenemos que tratar de aprender para el caso del programa de educación. El tema de la estandarización, ustedes no saben lo crítico que es para el desarrollo de estos programas. En el caso de la 4G, la estandarización del contrato de la APP, que es un contrato complejo, un contrato donde usted está manejando la relación de 25 o 30 años entre los inversionistas, los financiadores, los operadores y el Estado, digamos, es una relación de casi de media vida, y por eso es fundamental poder desarrollar unos contratos bien diseñados, pero que se estandaricen, porque si uno quiere hacer varios programas, quiere hacer varios proyectos, entre más estandarizado, más eficiente se vuelve el proceso. Y un poco lo que mencionaba la ministra al final, el tema de la magnitud y la trascendencia de los ciclos políticos, la importancia de que estos grandes programas puedan trascender el ciclo político como tal. De alguna manera el poder vender, el poder convencer a la sociedad civil, y no solamente a la sociedad política, sino a la sociedad civil, de la importancia de estos proyectos y de la necesidad de garantizar su continuidad en el tiempo, es fundamental. Y eso lo digo no solamente en el caso de los proyectos de APP, lo digo en general en nuestra experiencia con los grandes proyectos que sobre todo en el caso de infraestructura son proyectos que te toman 4 o 5 años concebirlos, 4 o 5 años estructurarlos y lanzarlos, y después 5 años desarrollarlos, construirlos y empezar a operarlos. Si uno, ahí pueden haber 2 o 3 ciclos políticos, si uno no logra que estos proyectos estén por encima del ciclo político, termina siendo muy difícil desarrollar grandes proyectos ambiciosos. Creo que la suerte que tuvo el programa 4G fue la continuidad del gobierno, de haber sido de la reelección, situación que no se nos va a volver a presentar. Por eso tenemos que encontrar una solución que sea diferente, que sea la de realmente elevar los proyectos a un nivel en que los proyectos sean defendidos por la sociedad civil como un todo, y no solamente por un ciclo político de un gobernante. ¿Qué otros temas son importantes en términos de las lecciones que hemos sacado para la aplicación de este modelo en el caso del programa de educación? Bueno, ya vieron, digamos, en términos de lo ambicioso el programa de la ministra, o sea, el tratar de recuperar nuevamente. Yo creo que es bien interesante, en ese sentido es similar a lo que tuvimos en la infraestructura de transporte, un atraso enorme en una infraestructura, y que es necesario en un relativamente corto plazo tratar de recuperar ese atraso. Acá este gobierno se puso como una gran meta generar más de 30.000 aulas en un periodo de 4 años, donde obviamente el esquema APP va a ser un componente, no va a ser el mayoritario, pero va a ser un componente importante de lograr ese avance. El tema fiscal, digamos, indudablemente la APP tiene ciertas ventajas, razón por la cual en el caso de la 4G fue una de las razones que motivó precisamente al utilizar ese modelo, el poder distribuir a lo largo de 25 años o 20 o 25 años los aportes fiscales por vía de pagar un servicio
en vez de hacer toda la concentración de ese gasto fiscal en 1, 2 o 3 años, poderlo distribuir en 25 años, pues lo que permite hacer es muchísimos más inversiones que las que uno podría hacer si concentra esa inversión en 2 o 3 años. Entonces, eso le permitió a Colombia ponerse las metas ambiciosas que tiene. Esperamos que en el tema de educación podamos seguir aumentando la participación de las APPs en la medida que esos pilotos que estamos lanzando tengan éxito y muestren las bondades frente al modelo más tradicional. El tema de la modernización de la infraestructura, que creo que es lo que motiva fundamentalmente a la ministra, como el tema de poder tener obviamente más infraestructura para poder tener la jornada única, es clave en este modelo. Y un aspecto importante es el tema de los servicios. Digamos, uno de los temas interesantes es, como lo decía ella, poder tener colegios para prestar la educación pública con una infraestructura no solamente buena, sino una infraestructura que se mantiene adecuada, que se mantiene en buenas condiciones y que adicionalmente tiene una serie de servicios, como es la alimentación, como es la vigilancia y como son los servicios, por ejemplo, de telecomunicaciones dentro del colegio, que ponga el colegio en estándares altos y que le garantice un buen servicio durante la vida de esta concesión, que sean 20 o 25 años. Eso va a hacer un cambio, en mi opinión, sustancial, digamos, en la calidad del servicio. No obstante, no estamos incluyendo y no se está incluyendo el servicio de educación como tal, pero el hecho que todos estos apoyos, todas estas facilidades en las cuales se va a prestar el servicio de educación va indudablemente a rendir grandes beneficios en la calidad en general de la percepción y de la calidad de vida, digamos, en donde se da esa educación. Creo que es importante también en este proyecto resaltar algunas cosas del cambio, un poco del modelo que se está haciendo, digamos, no es solamente para el caso de las APPs, es casi que un cambio de modelo que ha introducido esta administración, la administración de la ministra Parodi, en donde de alguna manera se están tratando de introducir nuevas institucionalidades, digamos, para mejorar la prestación de esa infraestructura para la educación, la creación misma del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura, que es la entidad responsable, digamos, de llevar a cabo todo el programa de ampliación de la infraestructura, dentro del cual un componente de eso es el esquema de APP. Entonces me parece importante ese mejoramiento institucional y esa especialización al interior del ministerio en el tema de la infraestructura como un punto importante, digamos, de la prestación del servicio todo. Me parece muy interesante también en esto el esfuerzo mucho más colegiado entre el gobierno nacional y las regiones, digamos, no como era antes, donde los gobiernos regionales traían los proyectos para un visto bueno del ministerio. Acá la iniciativa es colegiada, es donde aquí está el gobernador Verano, digamos, que es un buen ejemplo de una región que indudablemente también está innovando. El querer trabajar de la mano con el gobierno y hacer un proyecto conjunto, digamos, me parece que es un tema fundamental en este modelo. Aquí se está trabajando de la mano con las regiones, se va a involucrar a las regiones también en esa visión de educación que se quiere tener, y donde la infraestructura juega un rol, no es lo único y claramente no puede uno perder de vista que es solamente uno de los componentes, pero es un componente importante de la educación. Y en el esquema de APP, algo que es fundamental, y que es fundamental para todos los que están menos familiarizados con el esquema, pues es que digamos, la esencia y el éxito de un programa como esto radica realmente en 3 grandes componentes. Uno, y es parte de la definición nuestra del esquema APP colombiano, hay definiciones y hay niveles poco de aplicación, poco diferentes, pero el nuestro es más parecido tal vez al que se ha implementado también en los países europeos, donde en nuestro esquema de APP lo que se está haciendo es un modelo para comprar un servicio a largo plazo. Aquí no es simplemente buscar un mecanismo para financiar una inversión, sino es el mecanismo para financiar la proveeduría de un servicio, a largo plazo. En este caso es el servicio de la infraestructura, digamos, y de los servicios vinculados a esa infraestructura para los colegios. Entonces, en ese sentido se está remunerando, y solo se remunera en función de que ese servicio se está prestando, y que ese servicio se está prestando en las condiciones de los estándares que fueron pactados en el contrato.
Eso es bien importante. Entonces no es, y en eso nos desviamos del modelo tradicional de obra pública, donde pues el privado lo que hace es construirle al gobierno dentro de un contrato de obra pública, le entrega la obra y de ahí en adelante es responsabilidad del público garantizar que esa infraestructura funcione. Y lo que todos sabemos es que esa infraestructura tradicionalmente nunca se mantiene. Eso nos pasa en todas las inversiones de capital, de CAPEX que hace el Estado, es que nunca hay suficiente presupuesto para mantener. Entonces hacemos inversiones, pero en cuestión de 5, 6, 7 o 8 años empezamos a ver los daños de la falta de mantenimiento. Y eso nos está pasando en todos los grandes campos donde hay inversiones de infraestructura del Estado. No hay, el mantenimiento no está considerado dentro, digamos, de la visión de desarrollo, y es fundamental. Esto está pasando, este cambio se está dando ya en los países desarrollados, donde claramente se dieron cuenta que las inversiones, si la inversión que uno hace no la mantiene, pues la empieza a perder. Y eso nos ha pasado, como les digo, en carreteras fue brutal, digamos, la pérdida de valor de nuestra infraestructura que invertimos durante los últimos 50 o 60 años, no la mantuvimos y al final nos ha tocado volver a invertir para volver casi que a hacer infraestructura nueva, porque se perdió una gran parte de eso. Lo mismo pasa en colegios también, el tema del mantenimiento es fundamental, y eso es lo que trae el esquema APP, que usted está pagando por un servicio y está pagando por un mantenimiento para los próximos 20 o 25 años. Que hay una visión de largo plazo. Cuando se consigue un programa como este, pues, y donde se está estableciendo una relación con un grupo de constructores, concesionarios y operadores, es una relación a 20 años, usted realmente tiene que desarrollar una visión de largo plazo, y yo creo que eso es fundamental cuando se está diseñando un programa como este. Y tercero, que era lo que les mencionaba antes, el tema de la distribución del riesgo. ¿Qué se le traslada al Estado? ¿Qué se le traslada al privado? ¿Qué se queda al público? Es fundamental saberlo hacer bien, pero acá lo importante es que se le está trasladando una serie de responsabilidades al privado para garantizar que ese servicio no solamente de mantener la infraestructura, sino esos servicios anexos, como es el de la alimentación, como es el servicio de la seguridad y otros, y los servicios, digamos, de la parte tecnológica de los colegios, es responsabilidad de ese privado garantizar que están funcionando y que funcionan bajo los estándares que fueron pactados. Yo quiero, y no quiero desprenderme mucho más en eso, pero simplemente quiero nuevamente resaltar, digamos, que en este modelo, el que estamos montando y que estamos lanzando ahora, es un modelo donde realmente se está buscando una complementariedad muy clara entre la nación y la región, digamos, donde a través de una serie de convenios que se han firmado y se están firmando y se van a firmar entre el gobierno nacional y estas ciudades y departamentos que fueron escogidos en el programa piloto, hay una responsabilidad conjunta por garantizar que el modelo funcione, donde hay una responsabilidad de pagos, donde el Estado, la nación está pagando una parte de esos recursos y la región está pagando otra parte de los recursos, y donde tiene que haber un seguimiento digamos, de los cumplimientos del privado en este programa. Debe hacerse en forma compartida entre la nación y la región con relación a las obligaciones contractuales de la provisión de ese sistema. Quiero resaltar también el equipo, digamos, aquí se trabajó, aquí hay un equipo importante que se puso a servicio de este proyecto, un equipo pues liderado por la financiera, que fue la entidad estructuradora, pero con el apoyo en primera instancia de nuestro principal socio en este proyecto, que ha sido la IFC. Aquí está Ari, que es el representante, digamos, de la IFC en nuestro programa, y su equipo. Creo que esta alianza es una alianza, en el caso nuestro, que viene de atrás, porque son socios nuestros incluso de capital en la financiera. Es una alianza que nos da mucha satisfacción, porque realmente nos trae en esto la experiencia internacional, la experiencia de haber hecho proyectos como este en otras partes del mundo. Por lo tanto, no venimos a improvisar, venimos a mejorar las experiencias de afuera y aplicarlas adecuadamente. En el caso colombiano se invitaron consultores importantes como McDonald's en toda la parte técnica, el grupo de Durán Osorio, que ha sido una firma de abogados que nos ha acompañado en muchos proyectos y con el cual pues, se ha desarrollado una curva de aprendizaje importante en todo este modelo de APPs. Y también está pues la firma Eurostudios, que trabaja de la mano de McDonald's en la parte técnica. También ha sido importante la coordinación con Hacienda y con Planeación. Planeación tiene también una parte de este piloto en unas 2 ciudades, y ha sido importante la escogencia de los proyectos. Aquí fue muy importante
la selección de las ciudades, la selección de los departamentos fue en función de la capacidad y de la capacidad técnica como de la capacidad fiscal, digamos, de alguna manera de estas entidades para poder entrar en este proyecto. Entonces fueron escogidas buscando precisamente que este primer programa mostrara unos resultados, entonces por eso era muy importante quienes iban a ser los socios de este primer programa. Y por eso pues claramente la participación de Barranquilla, del departamento de Antioquia, de Medellín, del departamento de Antioquia, pues han sido, digamos, dos regiones ejemplares, digamos, en el desarrollo de este tipo de iniciativas creativas. Esto pues ya lo mencionó la ministra, pues la meta es lograr llegar a cerca de un 14% de las inversiones que se van a hacer en este programa para la jornada única, que se van a hacer a través del esquema de APPs. Y tal vez dos puntos finales como para terminar. Digamos, en este momento estamos en la fase final del diseño y estructuración del proyecto. Parte de la idea de este ejercicio, del ejercicio que estamos haciendo hoy, es ayudar a refinar, hacer como el fine tuning del programa. Por eso nos pareció importante hacer un seminario donde no solamente se compartiera lo que se está haciendo, sino también tuviéramos la posibilidad de oír la experiencia internacional, porque eso nos ayuda a refinar nuestro programa. Entonces, de esto ustedes van a oír las presentaciones, tanto del caso de la ciudad de Belo Horizonte como del programa desarrollado en Inglaterra. Digamos, algunas de las lecciones importantes. Yo solamente voy a resaltar algunas de las lecciones que nosotros hemos extraído de estas experiencias. Uno, la visión pedagógica en el desarrollo o en la definición de las especificaciones de la infraestructura. Cualquiera pensaría que la infraestructura es una cosa totalmente ajena a lo que tiene que ver con la visión de educación. Pues no, realmente parte del éxito y del éxito que puede tener un programa como esto es precisamente alinear adecuadamente una visión de largo plazo del tipo de educación, de la calidad de educación que se quiere lograr, con una infraestructura y unas facilidades que permitan eso. Tener colegios con unas facilidades tecnológicas de laboratorios adecuadas va a permitir elevar la calidad de la educación científica que quiere, o social o científica que quiere desarrollar el país alrededor de esta gran expansión de la infraestructura. Entonces, si uno no tiene en cuenta esa visión en el diseño de las características de la infraestructura, pues realmente estaríamos desaprovechando el beneficio que nos puede traer este esquema de APPs, y en eso creo que es muy importante. Nosotros somos conscientes de eso, tenemos que trabajar con el Ministerio de Educación y con nuestros clientes y nuestros socios regionales en garantizar que alineamos adecuadamente esa visión, cuáles son esos estándares de infraestructura que necesitamos para garantizar que estamos maximizando realmente esa alianza público-privada para el desarrollo de una mejor infraestructura y un mejor servicio de la infraestructura. Es importante en una relación contractual, y eso es una reflexión que la tenemos que hacer no solamente para este programa, para todos los programas de APPs que estamos impulsando, el tema de la flexibilidad. Digamos, una de las lecciones que han aprendido muchos países, desafortunadamente de una forma dura, es cuando usted hace un contrato de 25 años, uno hoy cree que tiene una visión clara de qué va a pasar los próximos 25 años, pero durante 25 años muchas cosas pueden cambiar. Y si uno no introduce de alguna manera en ese marco contractual alguna flexibilidad, puede introducir un contrato que termina siendo al final una restricción muy grande. Entonces es muy importante en esa visión y en ese contrato, porque ese contrato rige la relación, garantizar que hay unas cláusulas de flexibilidad que garanticen que el programa y que la relación contractual entre el público y el privado, si es necesario evolucionarla de aquí a 10 años o aquí a 15 años, se puede hacer gracias a que se tuvo visión de que podría haber modificaciones que hoy no las podemos concebir, porque es difícil tener una visión precisa, digamos, de lo que va a pasar en los próximos 20 años. El otro elemento importante que también hemos estado ya incorporando en el diseño mismo, y que lo van a mover, digamos, en las presentaciones más detalladas que se van a hacer por parte de Carlos Alberto y de Fabio, digamos, es alguno de los retroalimentación que ya se ha venido sacando de lo que piensan los privados, porque indudablemente cuando uno diseña un programa como este, no solamente puede pensar en lo que quiere el Estado, lo que quiere el Estado a nivel nacional o a nivel regional, también tiene que entender qué es lo que quiere el privado, porque esto es una relación, esto es una sociedad, y eso nunca hay que perderlo de vista, porque
A veces se piensa que porque es una APP es el Estado el que impone y el que exige. Aquí esto es una alianza, por eso se llama alianza público-privada, es una alianza, y hay que lograr encontrar un diseño de programa que realmente garantice que están alineados los intereses de los dos lados. Entonces, cuando uno hace, y esto ha sido el resultado de unos primeros ejercicios de sondear, digamos, con privados, potenciales inversionistas, concesionarios de este modelo, digamos, qué es el tipo, qué cosas les preocupan y qué cosas les parecerían importantes tenga el diseño. Aquí hay un resumen muy rápido de algunos de los aspectos que les preocupan. Indudablemente, como les decía, el monto mínimo. El monto mínimo es importante. Un programa que no tenga, que no estemos hablando de por lo menos cerca de 100.000 millones de pesos como paquete mínimo. Y aquí es un tema también del programa como un todo y de cómo se empaquete. Si uno decide sacar una sola gran concesión, si decide sacar 2 o 3 concesiones, si las decide hacerlas por regiones, si las decide hacer globales. Eso es parte de lo que se está trabajando, se está afinando, digamos, pero es claro que el paquete tiene que ser un mínimo en términos de valor suficientemente atractivo como para atraer la atención de los inversionistas. Y por eso se está hablando que lo mínimo tiene que ser entre 15 a 25 colegios y un valor mínimo de unos 100.000 millones o 35 millones de dólares para que el programa sea de interés para los privados. ¿Qué les preocupa? Obviamente les preocupa el que gran parte del programa está en utilizar infraestructura existente. Obviamente a cualquiera le preferiría arrancar de una infraestructura nueva, donde él es el que tiene conocimiento detallado, porque él fue el que lo diseñó, lo construyó, estableció, digamos, los detalles. El tomar infraestructura existente y cambiarla, o tumbarla, o renovarla, o ampliarla, indudablemente es algo que, pues, es de menor preferencia, pero están dispuestos a aceptarlo si ese es como se diseña el programa. En este caso va a ser un mix, va a haber una parte del programa va a tener colegios nuevos y otra parte va a ser una remodelación, modernización de una infraestructura ya existente. La dispersión geográfica, obviamente, y para ciertas regiones les preocupa el tema de seguridad, y eso, pues, desafortunadamente es una realidad que no la podemos desconocer, y por eso, pues, en la selección de los colegios, pues hay que ser conscientes de hacerlo, digamos, en regiones donde, pues, los temas de seguridad no sean demasiado agudos, que dificulten la función del privado en el desarrollo de sus funciones, y por eso, pues, es importante tener eso en cuenta. Es importante para ellos el tema del pago, a través de dónde, quién es el que realmente va a hacer el pago al privado. Va a ser directamente de los presupuestos regionales, va a ser, digamos, los recursos del Estado van a ir, digamos, del fondo van a pasar directamente a una fiducia, y la fiducia va a pagarle a los privados, o la plata va a entrar a los presupuestos regionales y los presupuestos regionales van a pasar después a la fiducia. Entonces, en la medida en que haya más intermediación en los recursos, pues más preocupación le genera obviamente un privado, y eso, pues, es parte, digamos, de los riesgos que hay que mirar, y hay que ver si se puede mitigar y si es factible acortar de alguna manera la distancia en donde se origina la plata al que recibe la plata. Indudablemente nos va a facilitar la venta del programa, nos va a facilitar conseguir condiciones financieras más adecuadas, porque le está reduciendo el riesgo, digamos, un poco el riesgo del trámite intermedio que siempre genera, y eso es, pues, todavía no podemos quitar un poquito esa imagen, a veces un poquito negativa, del sector público que hay, y por eso, pues, hay que trabajarla. Por eso para ellos es muy importante la contraparte del Ministerio de Educación, es muy importante que el liderazgo lo tenga el Ministerio de Educación, porque, pues, obviamente para muchos de los inversionistas, pues, es un estado más conocido. Obviamente, en la medida que este programa evolucione y que los inversionistas se van familiarizando con las regiones, pues esos miedos a las autoridades regionales se van reduciendo, pero de arranque, y por eso para este programa inicial, pues era importante ese acompañamiento muy estrecho del Ministerio de Educación del programa. El tema de los servicios no pedagógicos, uno de los servicios no pedagógicos que generó preocupación y que por ahora no está haciendo y no va a ser incluido, fue el de transporte, porque esto le generaba preocupaciones a los privados, el tomar responsabilidad del transporte de niños, que era además un servicio que no era homogéneo para todos los colegios que se iban a trabajar. Entonces, ya terminando, ya como conclusión,
yo tal vez lo que resaltaría son estos 5 puntos. Primero, estamos demostrando que el esquema de APPs sí es aplicable al sector de la infraestructura social, y yo creo que eso es muy importante porque nos va a abrir muchísimas más puertas a muchas más cosas que queremos hacer en el campo de la infraestructura social, que arranca con colegios, pero igualmente hay otros campos de la infraestructura social, como la salud, el agua, otros temas donde igualmente se puede avanzar también con esquemas similares. Hacia futuro es muy importante el tema en la planeación. Uno de los grandes problemas que tenemos en la discusión que tenemos con los alcaldes y con los gobernadores es el tema, digamos, de la falta de planeación. La falta de planeación de largo plazo del Estado y del Estado regional, pues indudablemente es una limitación para programas de largo plazo, para grandes programas que implican visión de largo plazo. Y en el caso de los colegios, uno de los problemas que nos hemos enfrentado es que en la planeación urbana no hay adecuada cesión de zonas para equipamientos educativos. Entonces eso hace más difícil poder localizar los colegios donde se necesitan, digamos, porque en la planeación urbana de las ciudades pues no se adecuaron a las posiciones, no se reservaron, digamos, esas sesiones de espacios especiales para colegios. Entonces eso hace más ineficiente de alguna manera estos programas como este. Entonces es muy importante que hacia el futuro se le dé mucho más importancia en la planeación urbana a este tipo de dimensiones. Quiero resaltar también el tema de las expectativas, y yo quiero en esto resaltar, digamos, una preocupación que nosotros tenemos. Digamos, es claro que el tema, al final, lo que la gente va a ver es si la calidad de la educación mejoró o no mejoró. Este programa no incluye el servicio de la educación como tal. Si hay fallas en el servicio de educación, o si el servicio de educación en ciertas partes del país no son del nivel que uno desearía, el mejorar la infraestructura, el mejorar las facilidades, indudablemente contribuye, pero no va a resolver problemas estructurales que puede haber en la prestación misma del servicio de educación. Entonces, por eso la expectativa sobre la base de qué aporta la APP hay que mantenerla en su justa dimensión, digamos, porque asumir que la infraestructura va a resolver problemas, digamos, en un momento de calidad de la educación, de la calidad de los profesores, pues es algo que no lo puede sustituir, digamos, una buena infraestructura. La infraestructura mejora. Una buena educación con una buena infraestructura, pues ese es el mundo ideal. Sé que el Ministerio de Educación claramente está trabajando en mejorar la calidad de esa educación, pero eso es un frente paralelo que no está incluido en este programa. Por eso es importante para todos que estamos hablando del tema de APPs de educación, que tengamos muy claro que en este programa no estamos incluyendo el servicio de educación, y por lo tanto pues esto es un complemento, pero no sustituye las mejoras que se deben hacer en la parte del servicio de educación para garantizar que con una mejor infraestructura, con unos mejores servicios anexos, más una buena calidad de servicio de educación, con eso vamos a lograr realmente los resultados que estamos buscando. Y tal vez el último punto también para resaltar: es posible que en un momento dado uno identifique que los costos de construcción de colegios por vía del esquema APP parezcan más altos que los costos de construcción típicos por vía del modelo de obra pública. Y eso tiene una explicación. Claramente, si yo como inversionista soy responsable del mantenimiento de una infraestructura por 25 años o 20 años, yo me voy a preocupar mucho más por garantizar que los materiales que yo utilizo, que los acabados que yo utilice, para garantizar que mi costo de mantenimiento en el tiempo sea más eficiente. Yo me voy a preocupar por hacer esa inversión mayor al principio. Para un privado que hace una obra pública, que su función es construir y entregarla, y de ahí en adelante ya no tiene más responsabilidades ahí, pues es posible que pueda lograr unos ahorros, y ahí puede que se presenten unas diferencias. Obviamente estamos tratando de minimizarlas para que esas diferencias son muy pequeñas, pero es importante en el debate, porque estos debates siempre se van a dar. Es bueno tener eso muy claro sobre la mesa. Es que sí puede haber algunas diferencias, pero diferencias que se van a justificar precisamente en las eficiencias en el mantenimiento de esa infraestructura en el tiempo. Entonces, yo con esto pues espero haber hecho una introducción a la importancia que tiene el modelo de la APP.
al reconocimiento de la importancia que tiene el compromiso político de los gobernantes, tanto a nivel nacional como a nivel regional, en el éxito de este programa. Nosotros estamos muy satisfechos, honestamente, con ese compromiso del Ministerio, pero también el compromiso que ya estamos viendo de los gobernantes regionales involucrados en este programa. Y realmente decirles que estamos nosotros muy optimistas de que esto va a ser un piloto que va a mostrar cómo en el campo de la infraestructura social el esquema de APP puede ser también una adición muy importante para el éxito de estos efectos. Entonces les deseo mucho éxito en el taller y espero que hoy todos podamos sacar lecciones importantes para el desarrollo de este modelo en el país. Muchísimas gracias.